Bienvenidos a este video tutorial que te brindará información sobre una de las herramientas más útiles de Excel, las tablas dinámicas. Una tabla dinámica es una herramienta para visualización de los datos de forma resumida. Permite de manera automática clasificar, contar, totalizar o dar la media de los datos almacenados en grandes listas, bases de datos, hojas de cálculo, libros, tablas u otras colecciones de datos. Para crear tablas dinámicas, previamente debemos tener una tabla de datos o bases de datos preparada con los campos correctamente identificados. Este es un punto fundamental para implantar la tabla dinámica. Para realizar el ejemplo, trabajaremos con una tabla que contiene datos de personas. Se puede observar que la fila inicial de la tabla contiene el nombre de los campos, como provincia, sexo, edad, estudia, nivel de estudios y estado civil. Las siguientes filas de la tabla contienen datos de las personas. Cada fila contiene los datos de una persona diferente. Para insertar una tabla dinámica, previamente se podría marcar el área de la tabla de los datos sobre la cual se trabajará, o basta con que estemos ubicados en algún campo de la tabla. Seleccionar la cinta de opciones, insertar y dar clic en la opción Tabla dinámica. Automáticamente Excel selecciona toda la base de datos. Si esta selección es correcta, el campo Tabla o rango contendrá las celdas adecuadas. De lo contrario, se debe seleccionar manualmente el rango de celdas. Luego, se debe elegir dónde se desea crear el informe, en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos. En este caso, crearemos una nueva hoja para la tabla. Dar clic en Aceptar. Aparecen dos áreas en la nueva hoja. En el área de diseño de la tabla dinámica aparecerán los datos resumidos, dependiendo de la selección que se realice en la lista de campos. En la lista de campos de la tabla dinámica se deben seleccionar los datos que se desean resumir e indicar su ubicación en la tabla dinámica. Cuando seleccionamos un campo, por defecto Excel ubica los datos en el cuadrante de filas y los datos numéricos los colocará en el cuadrante de valores. Dependiendo del resumen que se desee obtener, se pueden colocar datos en las columnas. Para ello, se debe arrastrar el campo hasta el cuadrante columnas. Realizaremos una tabla dinámica que presente el número de personas por provincia y por sexo. Para ello, seleccionamos el campo provincia. Este se ubica en el cuadrante de filas. En el área de diseño de la tabla se presentan los valores posibles de provincia que consta en la tabla origen. Seleccionamos el campo sexo y se ubica en el cuadrante filas. Arrastramos el campo a columnas para obtener una tabla cruzada. Hasta el momento no se presenta el dato del número de personas, por lo que debemos pasar un campo de la tabla de datos al cuadrante de valores. En este caso, podría ser el mismo campo sexo, pero con la operación contar, para que se realice un conteo de las personas que cumplen las condiciones necesarias. Interpretamos los datos de la tabla. Así podemos observar que la provincia de la SUAY, en la tabla, hay 3 hombres y 3 mujeres, es decir, un total de 6 personas de la SUAY. De la provincia del Cañar no hay datos en hombres en la base de datos, pero hay 4 mujeres. En la última fila de la tabla se puede mirar los totales, 8 hombres, 12 mujeres y el total general es de 20 personas.
Esta herramienta recibe el nombre de tablas dinámicas porque permite manipular los datos de diferentes formas al moverlos entre los cuadrantes. Intercambiemos los campos entre filas y columnas y observemos cómo cambia la tabla. Otro ejemplo, si se desea obtener el promedio de edad de las personas organizadas por provincia y sexo. Seleccionemos los campos provincia, sexo y los ubicamos en filas y columnas respectivamente. Arrastramos el campo edad hacia el cuadrante de valores y por defecto Excel aplica la operación suma a edad porque es reconocido como un campo numérico. Sin embargo, por el momento no nos interesa la suma de edades, sino el promedio, por lo que damos un clic en las operaciones del control junto a suma de edad y elegimos la opción configuración de campo de valor. Elegimos el cálculo promedio. Damos clic en aceptar y obtenemos los resultados deseados. Las opciones disponibles para realizar los cálculos son suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, entre otras. Una vez creada la tabla dinámica, para agregar información a la tabla no es necesario borrarla. Basta con ubicarse en la base de datos original de la cual se generó la tabla. Se insertan las filas que se requieran. Se digita información y se da clic en la ficha datos. Clic en el icono actualizar y automáticamente se actualizará la tabla dinámica. Otra forma es dar clic derecho sobre la tabla y elegir la opción actualizar. En el ejemplo, incorporamos a 2 personas de la provincia de El Oro. Si se desea generar un gráfico dinámico a partir de la tabla dinámica, debemos ubicarnos sobre la tabla dinámica, elegir la cinta de opciones de insertar y seleccionar el icono gráfico dinámico y la opción gráfico dinámico. Elegir el tipo de gráfico. En este caso tomaremos la recomendación de Excel, que es hacerlo en columnas. Damos clic en aceptar. El cuadrante filtro de las tablas dinámicas nos permitirá seleccionar un campo que será utilizado como criterio para filtrar los datos. Arrastremos el campo Estado Civil al cuadrante Filtro. Veremos cómo en la parte superior del área de diseño de la tabla dinámica aparece el campo de filtro que por defecto muestra todos los datos. Al abrir el control, se presenta una ventana en la que debemos seleccionar varios elementos. Allí podemos seleccionar un criterio, en este caso, casados.
Los datos presentados corresponderán a las personas cuyo estado civil sea casado o casada. El gráfico dinámico también se actualizará en base a los datos presentados en la tabla dinámica. Excel brinda una opción que permite hacer la tabla dinámica y el gráfico dinámico a la vez. Para ello, seleccionar la cinta de opciones de insertar, seleccionar la opción gráfico dinámico y dar clic en gráfico y tabla dinámica. Se siguen los pasos indicados previamente para realizar la tabla y el gráfico.